Como te digo una cosa, te digo... Decía un expresidente uruguayo, como te digo una cosa, te digo la otra. Digo la otra, dije no. Bueno, vamos a grabar, entonces ya está grabando, así que estamos en este encuentro. Ahora voy a ponerte, Diego, como anfitrión para que puedas comenzar la clase. Anfitrión. Hoy estoy dicharachero, porque hoy salí a correr, estoy de buen humor. La lluvia te inspira. Bueno, ahí te puse. ¿Estás ahí, de anfitrión? Sí, claro. Bueno. Sí, te aparece como anfitrión. Sí. Ahora la puedo silenciar a Cecilia. Esa es la parte que más me gusta. Ahí está. No, pero antes de arrancar un poco donde habíamos quedado los otros días, darle la instancia, este es el momento de ustedes también, de poder escucharlos, de alguna consulta, algo que hayan leído, que les haya quedado en el tintero, que lo tengan ahí como duda, o que quieran complementar de lo que leyeron, o algo. Arranquemos por ese lado, si les parece, y después seguimos donde habíamos quedado. No sé si Dayana, José, bueno, Ingrid, Jorge, Tommy, Gabriel, cualquiera que quiera. Cecilia, te voy a disilenciar porque me da lástima. Ahí está. ¿Qué les iba a decir? Nada, lo que necesiten, o sea, algo, si quieren arrancar ustedes con algo, y si no, empiezo yo. ¿No? ¿Ninguno? ¿Alguno ha podido leer el material? ¿O van atrasados? ¿Cómo van? ¿Alguna duda? ¿Algo? Por ahora bien. Si me surge alguna duda, se la pregunto mientras vayamos hablando. Bueno. El Tommy le cortó el... No te entendí. ¿Dayana fue? Sí, perdón. Se No, me desactivó el audio. Es que no, yo estaba estudiando hoy con Tommy. Ah, bien, bueno. Estábamos los dos leyendo hoy el material y nada. Mientras vayamos hablando, íbamos diciendo que hoy era la parte más interesante. Bueno, entonces, si quieren, yo comparto pantalla y arrancamos un poco donde habíamos quedado. Nosotros habíamos llegado hasta acá, la parte de los tratamientos térmicos, y seguir un poco con esta etapa. La idea hoy es hablar un poco de los insumos, como recién hace un rato Micaela preguntaba en el grupo, de los fermentos y la función de la cocción. Bueno, antes de meternos en las etapas de la elaboración de los quesos, seguir un poquito con toda esta parte, ¿no? ¿A qué le llamamos la preparación o la premaduración? Bueno, han habido algunos cambios interesantes a nivel de lo que es biotecnología, en lo que tiene que ver con los fermentos, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con la premaduración de las leches, con los controles. Creo que como habíamos mencionado, hay cultivos que hoy se están agregando hasta en los silos, durante el almacenamiento de la leche a nivel de tanques de frío, y que tiene, y que tiene que ver con controles de bacterias, con ir guiando un poco las fermentaciones hacia lo que nosotros queremos, y empezar a controlar en algunos casos bacterias esporuladas, etc. Es como ir colonizando esa leche en pro de lo que yo busco. Pero acá, cuando hablamos en este caso puntual, o sea, es el proceso de preparación de la leche ya pasteurizada. O sea, cuando nosotros veníamos de la pasteurización, lo que terminamos de ver los otros días, pasamos con la leche a tina. Y ahí hay una etapa o hay un tiempo que va a depender un poco del tipo de cultivo que vayamos a utilizar, los tiempos que vamos a utilizar, etc. Entonces tiene que ver con
con previo a la coagulación, darle tiempo a ese fermento para que haya una adaptación al medio. Entonces, yo tomo una temperatura según el tipo de bacteria que voy a utilizar, pero tiene que ver mucho. A ver, por ejemplo, a veces vamos a elaborar una mozzarella y podemos hacer una premaduración a 40, 42 grados para que el fermento arranque más fuerte. El tema es que tengo que tener las condiciones después en tina de poder enfriar para coagular a 35, 36. Entonces, como no todas las tinas o el equipamiento nos permite enfriar, tal vez arrancamos ya a una temperatura de 35, 36 grados, que es la temperatura que más o menos voy a utilizar para coagular después. Entonces, en esa etapa de premaduración, que fue después de la pasteurización, ya sea si es un pasteurizador a placa, ya sale a esa temperatura, y si vengo enfriando en una pasteurización lenta, puedo ir haciendo estos agregados del colorante, cloruro de calcio, los fermentos, y por último, el cuajo. Pero donde vamos acá, donde hablamos de premaduración, es más que nada darle tiempo al cloruro de calcio, al colorante, de que se distribuyan bien, y al fermento de que se hidraten. Nosotros siempre que trabajamos con fermento liofilizado estamos hablando de un fermento que está congelado y seco, entonces darle tiempo a esas bacterias de que se hidraten, de que tomen agua y que se adapten al medio, que se empiecen como a despertar para empezar a desarrollar acidez, reproducirse, consumir la lactosa y empezar a desarrollar ácido. Entonces esa etapa de premaduración es importante. ¿Qué me va a condicionar el tiempo de esta etapa de premaduración? Y bueno, si trabajo con un fermento congelado, con un fermento líquido, o si trabajo con un fermento liofilizado. ¿Por qué? Porque si es un liofilizado, como yo les decía, tengo las bacterias deshidratadas y congeladas. Si es un congelado, las tengo congeladas pero no deshidratadas, las bacterias tienen agua, entonces el tiempo de adaptación o la premaduración puede ser menor. Y también, y si fuera un fermento líquido, lo mismo, o sea, no solo que no están congeladas, sino que tampoco ya están hidratadas. Entonces ahí podemos jugar con los tiempos en función también de lo que nosotros necesitamos en tina. Si necesito vaciar la tina antes, voy a hacer premaduraciones más cortas y terminar la fermentación fuera de la tina porque tengo más leche, o si tengo tiempo, o ahí cada planta es muy específica y va a tomar las decisiones, pero entender el concepto y darle el tiempo a esas bacterias o no para ver cómo se comportan. Siempre hay ventajas, y la vamos a hablar, de trabajar con un tipo de cultivo que con otro, porque, por ejemplo, en un cultivo congelado versus un liofilizado, lo que nos baja mucho es el tiempo de latencia, que voy a tener esa leche ahí, lo que va a estar menos expuesta a fagos, y me va a permitir, por ejemplo, tener mejor control después de esas bacterias. Pero bueno, ahí vamos a ir después hablando de los cultivos. Una vez que terminó esa etapa de premaduración, voy a agregar el cuajo, lo voy a distribuir bien. Siempre acá uno tiene que contar un montón de anécdotas porque son las que terminan ilustrando, ¿no? Hay varios sistemas o hay varios estilos de tinas. Por ejemplo, tipo tina americana, o las tinas para quesos de alta humedad, que es como una caña, no las tinas WO o las tinas cilíndricas, y que de una a otra cambia el sistema de agitado. Entonces, ha pasado, por ejemplo, que nosotros agregamos un coagulante. Yo siempre digo, cuando vamos a agregar un cuajo, la importancia que tiene conocer el agua en el cual lo estoy diluyendo. Si no conozco el agua o el agua tiene cloro, es mejor no diluirlo en agua y agregarlo puro, pero siempre y cuando tenga un buen agitado, porque ha pasado de agregar el cuajo puro, que tengo menos volumen, en una tina, por ejemplo, esas que son como media caña o tinas horizontales, donde no tengo un buen sistema de agitado, y al no tener un buen sistema de agitado, lo que me termina pasando es que no se distribuye bien el cuajo, y al no distribuirse al no distribuirse bien el cuajo, me coagula defectuoso después y voy a tener otros problemas. Entonces, siempre hay que conocer el equipamiento, conocer cómo funciona, y a partir de ahí tomar las decisiones. Detenemos la leche,
y se deja actuar el cuajo durante el periodo requerido. Siempre que hablemos de los fermentos, lo vamos a hablar, yo siempre pretendo que se tome el tiempo cada planta. Nosotros estaban en una fábrica en Argentina elaborando, y ellos toman el tiempo una vez de que se descarga. Entonces dicen, no, el fermento tiene que llegar en 2 horas. Claro, toman el tiempo de la descarga hasta que llegue a pH, 2 horas, 2 horas y media, pero si contamos el momento desde la siembra, normalmente la curva de vida de las bacterias, que es parte de lo que quería ver Micaela, que lo vamos a ver ahora después, estamos hablando de unas 4 horas, 4 horas y media, respetando los tiempos, ¿no? Y ahí es por lo menos para hablar el mismo idioma, porque yo le decía, no, realmente dice, no, el fermento va a andar en 4 horas, y dice, no, yo preciso 2, pero estamos midiendo cosas distintas. Entonces siempre está bueno entender el proceso en un todo, y a partir de ahí, bueno, hablar todos el mismo idioma, o adaptarnos al código de la otra persona. Y una vez que, bueno, que como les decía, se deja actuar el cuajo, etcétera, procedemos al corte, que es la importancia que tiene, que esté bien distribuido, que esté bien dosificado, que el corte o la firmeza de la cuajada esté acorde al tipo de queso que voy a elaborar. Si voy a elaborar un queso duro y ajusté pH antes de cuajar, voy a trabajar con distintas dosis de coagulante versus un queso fresco, que tenga un pH más o una leche más dulce, y que a la vez voy a tener una cuajada que se va a tender a endurecer más rápido en un queso duro con un pH más bajo, y me va a pasar que si se me afirma mucho esa cuajada, me va a costar llegar al tamaño de grano que yo quiero para la humedad que tiene que tener ese queso. Entonces, siempre entendiendo qué queso voy a hacer, empiezo a diagramar todo el proceso de elaboración. Por ejemplo, un queso cuartirolo o un cremoso en Argentina muchas veces se coagula a 36, 37 o hasta 38 grados, con un grano que tienda a quedar firme y que no lleva una cocción después, simplemente lleva un agitado, y cuando el grano está bastante húmedo, pero pronto, lo descargamos. Un queso azul lleva coagulaciones que pueden llegar hasta la hora y media, donde muchas veces vamos a la tina y vemos que ya tiene una capa de suero arriba y que ya puede estar hasta separado de los bordes. Y en el caso de un queso Grana Padano en Italia, los italianos dicen que lo vuelven a hacer leche, o sea, ya creo que son 7 minutos, no me acuerdo ahora de memoria, pero 7, 8 minutos, y arrancan con el espino, que sería como una especie de lira, con forma de círculo. Después lo pueden googlear, espino, y empiezan a cortar esa cuajada, que ellos dicen la volvemos a hacer leche. Imagínense que queda un grano de cuajada muy pequeño, y el volvemos a hacer leche porque es un suero medio lechoso, medio blancuzco que queda, porque bueno, una cuajada que está tierna y que la empiezo a trabajar con mucha violencia. Entonces, siempre cada tipo de queso lleva su proceso y lleva su técnica. Cuando hablamos de los insumos, nosotros podemos separarlos en yo digo insumos básicos o insumos imprescindibles, o opcionales. Si voy a hacer un tipo de queso, que nosotros decimos, bueno, voy a hacer un queso parmesano, voy a hacer un queso Maasdam, voy a hacer un queso Dambo, bueno, voy a agregarle bacterias para como colonizar, darle las características deseadas a ese producto final, y ese cultivo pasa a ser imprescindible dentro de la elaboración, ¿no? Ahí lo que se trabaja son con bacterias que, como dice ahí, que fermentan la lactosa de la leche y que van a producir ácido láctico. Esa lactosa de la leche es azúcar, y lo que hacen es consumir ese azúcar, como esa energía, mientras se reproducen van produciendo ácido, entre otros compuestos. Y también hay otras bacterias que fermentan los citratos, que es una de las cosas que está pasando ahora con las leches, acá que yo les decía, en este periodo de seca,
las leches están con bajas cargas o bajas concentraciones de citratos y está afectando la calidad de los quesos con ojos, porque las bacterias sí fermentan la lactosa, pero está faltando la fermentación de esos citratos, y a la vez son leches bastante más inestables, porque los citratos en la leche tienden a dar una estabilidad a la proteína. Entonces, por ejemplo, si me voy a un yogur, que no es el caso, pero pueden empezar a aparecer puntos blancos y precipitaciones por falta de esta protección dentro de la leche. Estos citratos, por ejemplo, en esta fermentación de los citratos, estas bacterias me van a dar, por ejemplo, CO2, que son los ojos que después vamos a ver en el queso, además de otros compuestos aromáticos. Pero cada cultivo me va a impartir características deseadas en el producto final. Entonces, ¿alguien habló? Hay una cosita. A ver. ¿Qué ¿Qué son los fagos? Los fagos son virus. Viste que ahora está de moda hablar de los virus. Pero en la industria láctea, o en la industria de fermentaciones, siempre se habló de los fagos. ¿Qué son los fagos? Son virus específicos que tienden a mutar, y por eso yo me río, porque todas estas cosas seguramente le parezcan sumamente conocidas de todo esto que vivimos en estos años anteriores, que se hablaba de la mutación, del virus. Bueno, a nivel de la industria, lo que empieza a ver son fagos. Esos fagos son virus que infectan a las bacterias, y cuando ellas se van a reproducir, lo que hacen es modificar esa información, ese ADN, esa información genética, y cuando las bacterias que yo sembré en la leche fueron infectadas por este virus, lo que tiende a hacer es empezar a reproducirse en virus y no en la bacteria. Entonces me puede empezar a frenar las fermentaciones, puede pasar que los quesos no lleguen a pH, que los quesos me queden como más sin las características deseadas, y eso es lo que hacen estos virus o estos fagos. Entonces, la manera de controlarlo siempre es con higiene, con buenas condiciones de higiene, y también con rotaciones fágicas. ¿Qué quiere decir rotaciones fágicas? Por ejemplo, hay un cultivo que es el XX1, y tiene dentro de esa, no sé, Streptococcus thermophilus. En ese Streptococcus thermophilus, al yo usarlo en la repetitividad de elaboraciones, puede estar expuesto a contaminarse por fagos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El XX1, irlo rotando a la semana, depende la cantidad de elaboraciones que va, con el XX2, que van a ser Streptococcus thermophilus también, pero otro Streptococcus thermophilus. Yo digo, es un Pérez, pero otro Pérez. O sea, son de la familia, pero es otra cepa. Entonces, como los virus estos son específicos, los fagos, estos virus son específicos a el XX1, cuando yo le cambio la bacteria, va a tener que empezar a adaptarse para empezar a infectarme al XX2. Entonces yo voy a ir a hacer otra rotación, me voy a ir al XX3, y así sucesivamente hasta volver al 1. Voy haciendo rotaciones fágicas para evitar la contaminación por fagos. Más allá de la limpieza, de eliminar lo que se llama el biofilm, que es esa película a veces que no puede quedar en las paredes de las tinas o en los moldes, y cómo remuevo ese biofilm con detergencia, con buenas POEs, que son los procedimientos operativos de sanitización. O sea, tener buenos sistemas de esterilización y de sanitización, o sea, tener buenos sistemas de lavado y de esterilización de esos, de los instrumentos y de los utensilios que hago. Bueno, cuando hablamos de las bacterias, un poco ahí yo iba, lo vamos a leer, pero simplemente hay muchas cosas que se van a repetir. O sea, los fermentos, también llamados cultivos iniciadores, deben ser activos y puros y se agregan a la leche por las siguientes razones. Constituyen una fuente de bacterias activas en leche capaces de multiplicarse y producir acidez, sabores y aromas deseados, un poco todo lo que decíamos recién.
y establecen una predominancia, o sea, van a colonizar esa leche para darle las características que yo quiero al queso final. Entonces, yo puedo hacer un queso con bacterias naturales de la leche sin agregarle cultivos, sí puedo. Ya voy, José, con la segunda parte de tu pregunta. O sea, yo puedo hacer un queso, sí, lo que no le voy a poder pedir a ese queso que tenga las características deseadas que yo quiero. Para no dejar colgado a José, ¿son propios del ambiente o se encuentran en la leche? Son mutaciones de las propias cepas de las bacterias que van ocurriendo y que van quedando dentro de esa industria láctea, digamos. Son muy específicos, pero son virus que atacan a las bacterias y que son muchas veces, como te digo, específicos de cada establecimiento. Y son mutaciones que van teniendo las propias bacterias y los sistemas allá dentro de las plantas. La utilización de estos cultivos aseguran el desarrollo de ácido láctico, que obviamente va a interferir en el cuajado, pero también va a permitir la expulsión de agua dentro de ese queso, regulando así la humedad, y también al bajar ese pH, al desarrollar ese ácido, van a controlar a un montón de bacterias que a un montón de bacterias naturales de la leche que yo no quiero que se desarrollen, o sea, esa flora salvaje, esa flora indígena, que yo no quiero que se desarrolle, la voy a limitar con ese descenso de pH. Yo siempre pongo el ejemplo que tiene que ver con el deporte, y decir, bueno, pongo a un deportista entrenado en una pista de atletismo a correr con alguien que no entrene, que tiene una mala vida. Y cuando larga esa carrera, en cierta manera, el deportista entrenado va a salir y va a ganar muchos metros, mientras que el otro va a ir muy lento y atrás. Y va a haber una inhibición de ese segundo competidor que se va a quedar atrás. En este caso puede ser vergüenza, o puede ser se desmotivó y dice no lo voy a alcanzar más y ya no corre, pero termina siendo como esto es lo mismo. Bueno, yo voy a poner bacterias que cuando se fermentaron a nivel de un laboratorio están en esa fase de crecimiento, están en un alto número, en una alta carga, muy activas, como frisadas. Y cuando las pongo en la leche, van a arrancar en una velocidad de reproducción que va a inhibir el desarrollo de las otras por competencia del alimento, las van a inhibir por competencia del alimento, y también porque van a descender el pH y van a generar un ambiente hostil para que no se reproduzcan. Detienen, ahí yo les decía, detienen por medio de la acidez y la competencia biológica el desarrollo de bacterias perjudiciales tanto desde el punto de vista de la elaboración como de la salud. Preparan el medio para que actúen microorganismos y enzimas, o sea, hay muchas enzimas que se van a ir liberando en este proceso biológico de las bacterias y que van a dar características deseadas al queso final. Entonces, me van a servir para estandarizar la producción, van a producir ácido láctico, ese va a ayudar en la sinéresis, en la salida de humedad, la salida de agua dentro de ese grano. Va a haber una liberación de un paquete enzimático que junto con alguna enzima coagulante, etcétera, me van a dar características deseadas al queso, y de ahí las características físico-químicas y organolépticas del queso van a ser las deseadas. Y después, obviamente, en esa producción de ácido por fermentación de la lactosa, si tengo alguna eso se llama glucólisis. Después está la lipólisis, que es también trabajar sobre las grasas, y la proteólisis, que lo hacen las enzimas al trabajar sobre las proteínas. Van a ser responsables de la textura del queso, van a ser responsables del sabor, del aroma y de las características, o sea, organolépticas en general, la parte físico-química, o sea, la parte visual, si tiene eliminación, producción de gas, etcétera. Pero todo ese paquete que se va liberando por parte de las bacterias, ya sea y enzimas, tiene que ver con las características deseadas del tipo de queso.
acá era un poco lo que hablábamos con lo que Micaela preguntaba hoy, y cuando venga lo vamos a repetir, o vamos a entrar un poquito en detalle en esto, capaz que ahora lo pasamos un poco más rápido, pero cuando nosotros hablamos de clasificación de los cultivos, yo puedo hacer un queso, o sea, cada cultivo me va a dar características. Entonces, es como que cada queso va a estar asociado por las características de ese queso. Ahora, yo puedo hacer el queso Diego. ¿Y qué característica tiene el queso Diego? Y bueno, yo voy a utilizar bacterias que conozco cómo se van a comportar según a la temperatura y las condiciones que yo le doy, me van a dar características que puedo combinarlo y puedo desarrollar o inventar el queso que yo quiero. Obviamente, si voy a hacer un queso parmesano, no voy a usar un mesófilo heterofermentativo que me produzca gas, porque yo no quiero que ese queso parmesano tenga ojos. Y tampoco, si lo cocino a 55 grados, me van a soportar las bacterias mesófilas esa temperatura de cocción. Entonces, cada tipo de bacteria, cada familia de bacterias va a estar asociada a un tipo de queso que va a estar asociado a las condiciones de elaboración en función de las características que quiere ese queso. Hablemos en español. Ahí hablamos de los cultivos mesófilos homofermentativos. ¿Todos conocen el queso Dambo o el queso Barra o el queso Prato? Es un queso de semiduro con una pasta que, si es para corte, puede... Ahora voy con Dayana. Es un queso que puede ser para fetear como para cortar, según la humedad que yo le deje, pero que normalmente se elabora con un Lactococcus lactis subespecie Cremoris y un Lactococcus lactis subespecie Lactis. Puede tener algún Streptococcus termófilo, y ahí empiezan las combinaciones. ¿tá? Pero un Dambo original danés se hace con Cremoris y con Lactis. No tiene generalmente, y puede tener algo de diacetilactis, que son cultivos mesófilos heterofermentativos para que tenga algún ojito y aparezcan el Lactococcus lactis, subespecie Lactis, Diobardia acetilactis, va a producir gas y aparece algún ojito. Depende del queso que yo quiera hacer, es el cultivo que voy a utilizar. Cuando hablo de cultivos mesófilos, yo no sé si está, no. Cuando hablo de cultivos mesófilos... ibas a hablar en español. Hace referencia... Está muy claro. Los cultivos mesófilos hacen referencia al rango de temperatura. Todas las bacterias tienen un rango de temperatura mínimo, óptimo y máximo. Las bacterias mesófilas es una temperatura media, donde su temperatura óptima de crecimiento ronda entre los 38 y los 42 grados. O sea, yo dándole esas condiciones de temperatura durante la elaboración del queso, voy a estar poniendo a esas bacterias en un ambiente donde se sienten cómodas y donde van a trabajar mucho mejor. Yo siempre pongo el ejemplo, los esquimales viven en el frío, y supongo que si nosotros vamos para allá nos podremos adaptar al medio, pero que nos va a costar, nos va a costar. No sé, Ingrid, ¿cómo te ves vos con el clima tropical de Colombia viviendo en la Antártida? Sí, no lo creo. Creo que me demoro la adaptación. Pero seguramente puedas adaptarte. Bueno, y tiene que ver con las condiciones de cada organismo. Y tal vez alguien que está acostumbrado al frío le cueste vivir en un clima tropical. Capaz que se adapta más fácil que al frío, pero tal vez también lo termine sufriendo. O sea, entonces todos tenemos como esas temperaturas óptimas donde estamos más cómodos y donde nos alejamos de esa temperatura óptima. Por ejemplo, un cultivo mesófilo, que nos alejemos de los 40 grados hacia los 30 o 20, y voy a enlentecer mi curva, mi trabajo, voy a estar, o me voy a 10 grados, y hace frío, voy a estar como más abrigadito y voy a estar con movimientos más lentos. Y por el otro lado, si me voy a los 55 grados, lo que me va a pasar es que seguramente en un tiempo que esté expuesto a esa temperatura, en este caso las bacterias se van a morir. Entonces,
trabajar ahí es como uno que asocia los cultivos mesófilos en esas temperaturas óptimas, máximas y mínimas. Los heterofermentativos tienen que ver con, por ejemplo, el Leuconostoc, el Lactococcus, el Diacetilactis, que lo que tienen a hacer es esa capacidad de producir gas. Ese gas, que ahí un poco Diana lo preguntaba en el chat, el gas siempre hace ojo. Sí, siempre lo vamos a ver dentro del queso. Después podemos tener el gas de un CO2 o el gas producido por bacterias deseadas o por bacterias que no, como puede ser un coliforme, que puede ser hidrógeno, pero siempre que se produce gas se va a ver dentro del queso como ojo o se puede llegar a ver como un defecto, ¿no? Porque si, por ejemplo, la masa no tiene elasticidad y es un queso duro como el que vemos en la foto, lo que va a pasar dentro de ese queso es que se va a formar una grieta o una rajadura. Después vamos a ver en algún momento alguna charla en algún Zoom de defectos de queso y vamos a ver alguna masa sin elasticidad, ya sea por falta de humedad o por exceso de acidez, y que hace que ese gas que se produjo adentro del queso se vea como una grieta, como una rajadura, y no como algo deseado. Y en el caso de una fermentación o un defecto de una hinchazón muy temprana, por ejemplo, por levaduras o por coliformes, lo que podemos llegar a ver en el caso de una levadura es como una caverna. ¿Por qué? Porque es una masa que no proteolizó, que no se preparó, ¿sí? que no está elástica, sino que está más bien rígida y que se produce mucho gas, y ese gas adentro del queso se va a ver como una caverna, se va a rajar y se va a ver como una caverna. Entonces el gas siempre lo vamos a ver como una abertura. No sé si lo vamos a ver como un ojo, lo vamos a ver como una abertura. Puede ser una grieta, puede ser un ojo redondo o puede ser una caverna. Sí, Diana. Siempre esto, o sea, a veces nos pasa el del ojo con el sardo. Sí. Y hablando de los fermentos, nosotros justo, Gerardo también está haciendo otro curso con ustedes, que es mi patrón, y empezó a mezclar fermentos por, por todo también lo que está viendo él. No entiendo bien porque a veces nosotros echamos, te digo un ejemplo, MT para quesitos saborizados. Sí. Y no entendemos bien, o sea, no sabemos bien la característica de eso de lo que estábamos hablando ahora. El MT supongo que es un mesófilo y termófilo, o sea, es una mezcla de un lactis, un Lactococcus lactis, que es esa primera familia que ves arriba, Lactococcus Sí. lactis, subespecie lactis, y tiene una mezcla, y ahí ya le contesto a Jorge si se pueden mezclar mesófilos con termófilos en un mismo queso. Ese MT tiene lactis y tiene Streptococcus termófilo. ¿Cuál es la función ahí? El Streptococcus termófilo es darle velocidad en tina, porque es un cultivo termófilo más rápido, y el Lactococcus lactis lo que le va a dar es un perfil de sabor más suave, más láctico, más característico de ese tipo de queso. En el sardo sí pueden aparecer ojitos. ¿Por qué pueden aparecer esos ojitos? Porque es un queso que es una mezcla, es un punto intermedio, es un queso que tiene una humedad un poco más alta que un queso duro, que un parmesano, pero no tiene tanta como un Dambo, como un Colonia. Ahí lo que habría que hacer es tener un poco más de cuidado o tener una curva un poco más abajo, que tenga algo de Lactobacillus helveticus. Claro, nosotros lo que le echamos la culpa es a la acidez, que pensamos que por ahí como que tiene mucha acidez, ¿viste? El queso. O sea, como que agarra, porque nosotros tenemos unos moldes Ay, no me sale el nombre. ¿Viste que son microperforados? Sí. Sí. Entonces, por ahí como que se concentra mucho la temperatura, porque nosotros después de cortarlo lo cocinamos a 48 grados, lo llevamos. Sí. Porque obviamente que es un queso duro.
Y entonces creemos como que le queda ahí la temperatura atrapada y por eso hace que se acidifique más rápido. Si acidifica más rápido y va el pH más abajo, te va a ayudar en la textura y en la característica que buscas en ese sardo. O sea, desde ese lado no es malo. ¿Qué es lo que sucede? Hay no sé si elaboran con leche cruda o con leche pasteurizada, pero hay No, pasteurizada. pasteurizada. Pero Hay entera. alguna bacteria que... Bien, hay alguna bacteria que está quedando o que se está sembrando dentro de esa leche y que está produciendo gas. Ahí habría que utilizar, no sé, o alguna lisosima o algún nitrato como para tratar de minimizar ese impacto, pero o tratar de encontrarle el causal, pero generalmente si te está produciendo algún ojito es por alguna bacteria natural de la leche, heterofermentativa, y que se está desarrollando durante la elaboración. Pero que vos te vayas con un pH más abajo te va a ayudar a minimizar ese impacto, porque vas a tener menos humedad en ese queso, va a quedar más seco y le vas a generar un ambiente más incómodo a esa bacteria para que te aparezca el ojito, ¿no? Claro. Sí, Pero, sí, pero puede ser, nada, un tema de los moldes, que tal vez no esté dessuerando del todo bien, porque realmente esos ojos se te van a dar en el centro del queso, que pueda tener que ver con donde tenga un poquito más de humedad y tal vez, bueno, se pueda secar un poquito más la masa, darle un grano un poquito más chico, generarle un ambiente más hostil para que no se reproduzca esa bacteria y produzca gas. Entiendo. Y nada, Jorge, sí, en verdad en muchos quesos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un queso gruyère, uruguayo, hablemos de un Emmental mejor, cuando hablamos de un queso Emmental, utilizamos algo de lactis, se puede usar Cremoris, tiene algo de acetilactis, tiene propiónico, que acá está el Propionibacterium, o sea, mira que pasamos de los mesófilos, homofermentativos, heterofermentativos, tiene termófilo y tiene helvéticos, o sea, tenemos una mezcla de bacterias que en algunos casos solamente lo hacen con termófilo, no utilizan nada de mesófilos, pero ahí hay como para jugar. Y ¿qué es lo que sucede? Si yo después lo cocino a 52 grados, las mesófilas seguramente muchas de ellas mueran y no estén disponibles durante la maduración. Pero ahí es donde uno empieza a jugar. Pero sí hay muchos quesos que tienen mezcla de cultivos mesófilos y termófilos, como te decía recién, como decía Diana recién, el MT es una mezcla de mesófilos con termófilos, MT. Dentro de los cultivos termófilos, el Streptococcus termófilos son bacterias que se utilizan muchísimo dentro de la elaboración, tiene una curva muy rápida en tina, lo que me da velocidad para ayudar en descender el pH, el seleccionar el tipo de bacterias que estén remanentes y la expulsión de humedad. Se utiliza mucho, es el fermento que se utiliza por excelencia para la mozzarella o para el pizza cheese. El Lactobacillus helveticus es un lactobacilo que se utiliza muchísimo para la elaboración del sardo, del queso grana padano, del parmigiano reggiano, para el reggianito, para todos esos quesos duros, donde tiene una alta actividad lipolítica, que quiere decir que va a trabajar y va a atacar sobre la cadena de grasas, apareciendo sus sabores picantes, característicos de ese tipo de queso. O, por ejemplo, el Propionibacterium, que lo que hace es el propiónico es producir gas, y esos ojos grandes característicos de un queso M. Y después, cultivos de mohos y de bacterias de tratamiento superficial. Yo mientras les voy a mostrar una foto, a ver si se ve en la cámara, pero nada más que para darles un poco de envidia. A ver si se llega a ver ahí. Ese fue la cena mía de anoche, unos pedacitos de queso brie, con unas galletitas antes de acostarme. Fue como parte del somnífero. Eso blanco que ven arriba es el Penicillium camemberti o el Geotrichum candium, que lo que tiende a dar es esa
proteólisis, esa parte como más líquida contra la corteza, y ese característico como terciopelo blanco en la superficie del queso. Después tenemos quesos azules con el Penicillium roqueforti, que son lo que se termina haciendo es dándole condiciones para que el hongo se reproduzca dentro del interior de ese queso, colonice y me dé características de proteólisis que tienen muy alta, cualquiera de los dos, en la maduración del queso. O por ejemplo, el Helicobacterium linens es una bacteria que tiende a dar una coloración rojiza y un aroma bien intenso en el queso, y que se utiliza mucho por frotis en la superficie del queso para madurar ese queso y quedando como con una coloración rojiza y un queso bien, pero bien intenso. O sea, acá hay cultivos que se utilizan en la elaboración y cultivos que se utilizan para la maduración del queso. Obviamente que estos también van a trabajar en la maduración, pero hay algunos que son más específicos, es decir, bueno, van a expresar su potencial en la maduración, mientras que otros van a descender el pH rápidamente en tina, otros van a darme características de picante, o otros me van a dar los ojos adentro del queso. Cuando hablamos de los cultivos, yo hace un rato le decía los cultivos líquidos, los congelados, los liofilizados o los semidirectos. Estos líquidos son cultivos que vienen como dejando de hacerse, ¿no? Hay muchos lugares que lo siguen preparando, pero la estandarización se vuelve un poco más compleja. Es como decir, bueno, yo parto de un cultivo, le doy condiciones de reproducción y lo pongo a fermentar, y a partir de ahí lo siembro. Es como decir, hago un yogur, y ese yogur característico con esas bacterias la siembro en la leche, como ven ahí en la foto. Cuando hablamos de cultivos liofilizados o congelados, son esos del paquetito que nosotros abrimos y tiramos para adentro, que ya el fabricante nos va a decir, mirá, usalo en esta concentración, y nos va a permitir estandarizar. Y los cultivos semidirectos se utilizaron mucho, se dejaron de usar, y en algunos casos se están volviendo a utilizar, y son cultivos que llevan un paso intermedio antes de agregarse a la tina. Estos son fermentos DBS, se llaman, Direct Bat Starter, o sea, directo a la tina, y los cultivos semidirectos se siembran en leche, se fermentan y después recién se agregan a la tina. O sea, llevan un paso intermedio, lo que siempre implica es un riesgo de recontaminación. Podemos ahorrar unos pesos o nos puede salir carísimo. ¿Cómo venimos ahí? ¿Bien? Parece que sí. Se durmieron todos. Se fueron todos. Bien, los bien. apabullaste. Yo tengo una pregunta. Acá hay pregunta. preguntas. Sí. Igual es fuera de lo que estábamos viendo justo. Yo cuando estaba en la escuela, que hacía las prácticas, cuando elaborábamos quesitos saborizados, tipo Gouda, aparecían unos gusanitos. Y bueno, nunca supe por qué, porque hacíamos una semana cada cosa, o sea, cada práctica. Y nada, después no supe por qué aparecen o cómo se van, nada. Sí, bueno, obviamente es un tema de higiene, ¿no? O sea, ¿a qué le llamo un tema de higiene? Ambiental, puede ser una mosca que entra a la cámara de maduración, se para sobre los quesos, pone los gusanos y aparecen las larvas. Los he visto, es como esa mosca de la fruta, una mosca chiquita, no es la mosca común. O puede ser algún contaminante que venga en la misma especia, en ese saborizado, que no tuvieras algún control en el especiado que le estabas agregando, y que no estuviera en el ambiente de la maduración, sino que viniera en la especia. Pero obviamente es una contaminación externa
a la elaboración del queso y que tiene que ver con condiciones de higiene del lugar o de la especia que estoy utilizando. Habría que estudiar qué tipo de gusano es, a ver si estaban esas mosquitas chiquitas, si se pudiera fumigar, buscar la manera de eliminar el ingreso en ese caso, ¿no? Pero generalmente es una contaminación externa o que pudiera venir algo en la especia, ¿no? Que en este caso puede ser un gusanito, pero también, o sea, pueden a veces, o sea, alguna larva o a veces pueden ser algunos problemas, no sé, de algún, no sé, alguna especia mal esterilizada y que pueda ocurrir, que eso es un riesgo siempre, con hidratarse con la humedad del queso y nada, producir, por ejemplo, problemas de botulismo o problemas que puedan matar a alguien. Siempre por eso los cuidados dentro de la elaboración son fundamentales, ¿no? O sea, siempre tener en cuenta que se está haciendo un alimento y cuando yo digo hacer un alimento, que no importa si lo voy a comer yo, porque a veces nosotros no nos cuidamos, pero que lo va a comer nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto o nuestro padre o madre. Entonces tal vez ahí sí ahondamos o agudizamos más los sentidos para controlar todos esos riesgos de alguna contaminación o alguna ETA, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Si les parece, ahí dice, Diana pregunta si el regianito es sardo o es otra variedad. El regianito es un queso duro argentino, que sería como el Sbrinz nuestro o el parmesano. El sardo es como un queso es un queso típico, un queso grana, un queso italiano, pero con un poco más de humedad en comparación de un regianito o de un parmesano. Cuando hablamos de fermento repicado, por ejemplo, acá en la escuela de lechería en Colonia Suiza, antiguamente se partía a decir, bueno, tengo las bacterias, las cepas, el lactis, el cremoris, el termófilo, se siembran esas bacterias en leche, se lo pone a incubar a cierta temperatura hasta ver la cantidad de unidades formadoras de colonia que tengo en esa fermentación, hasta que llegue a cierto pH, entonces ahí tengo un cultivo repicado. ¿Qué sería, hablando en criollo o en la cocina tuya, por ejemplo, agarrar un yogur que tiene bacterias vivas, lo pones en leche a 40 grados, lo dejás 6 horas y ese yogur se va a transformar, esa cucharada de yogur, en 1 litro de yogur. O sea, las bacterias van a fermentar, van a fermentar esa leche, la van a coagular, y eso yo lo puedo utilizar como fermento de mi elaboración. Entonces, ese es como el fermento repicado. Yo hago un repique después de ese yogur, lo vuelvo a sembrar en leche y voy repicando las bacterias en distintas o en sucesivas elaboraciones, sin comprar comercialmente un sobrecito cada vez que voy a elaborar. O sea, yo voy repicando de una elaboración a otra el cultivo. Se hace mucho en quesos duros, donde se tiene un cultivo madre y se lo siembra en suero y se hace un suero fermento que se llama un suero verde, y ahí se va haciendo un repique de esa elaboración, de ese suero, y se va como actualizando en términos informáticos, pero se va utilizando y se vuelve a utilizar. Se vuelve a poner en suelo y se vuelve a hacer el repique, y así sucesivamente. No sé si quedó claro. Si no, yo lo que puedo hacer para la próxima clase es mostrarles o tener dibujado una gráfica, decir, bueno, por ejemplo, cómo se hace el repique. Saco tanto del fermento madre, lo pongo en el suero de la elaboración que tengo comida, y lo pongo a fermentar. Y a partir de ahí voy haciendo los sucesivos repiques. Gabriel. Buenas noches primero, Diego, después me presento con ustedes y el resto del grupo. Diego, Bueno. ¿podrías repetir
tan amable, eso que dijiste, el repique, lo del yogur, la temperatura, de nuevo, sos tan amable. Dale, sí, a ver, nosotros por definición en un yogur, de hecho yo tenía un quesero conocido allá en Paysandú, en el litoral del Uruguay, en el litoral norte, que hacía queso a partir de yogur. Entonces lo que hacía él era, tenía un yogur que tiene bacterias que están vivas adentro de ese yogur, y las ponía en leche, o sea, al 1%, o decir, bueno, si voy a preparar 1 litro, son 100 centímetros cúbicos, lo pongo en leche y le doy condiciones de 40, 42 grados durante, o sea, lo agrego, lo mezclo y lo dejo durante 6 horas, o lo puedo dejar toda la noche, donde esas bacterias se van a reproducir, van a consumir la lactosa, producir ácido y coagular ese litro de leche. Y eso, que cuando coagula, ¿qué es? Porque desarrolló pH, pero porque las bacterias se reprodujeron. Entonces, en esa reproducción de bacterias, yo después puedo usar ese litro de leche al 1% para hacer, por ejemplo, 100 litros de una elaboración de queso, tipo cuartirolo, porque si estoy hablando de fermento de yogur. El problema ahí es que haya un balance, siempre nos puede, o que no nos haya una recontaminación, pero sí, o sea, yo después lo voy agregando al 1% en leche, y con ese litro elaboré 100 litros de leche, que son 10 kilos de queso, más o menos. Pero lo utilizo, y entonces hice con 100 centímetros cúbicos de yogur, 1 litro de yogur, y después elaboré 100 kilos de queso. Micaela, no, por favor. Hablamos algo de las temperaturas y de acá, de los cultivos, cuando hablamos de las bacterias. Y yo ahora después voy a buscar unas gráficas. Dejo de compartir la pantalla un segundito, y voy a ver si ahí hice eso. Sí. Voy a buscar unas gráficas, y ya les muestro, por ejemplo, cuando hablo de las curvas, de las curvas me quiero acordar dónde es que lo tengo en medio tiempo, por ejemplo, las curvas de acidificación. Bueno. Denme un segundito. Así ya nos queda todo junto, lo que estábamos hablando de los cultivos. ¿Por qué vieron cuando uno busca algo? Cuando lo busca, no lo encuentra. Eso es porque sos hombre, Diego. Nunca encuentran nada. Eso nos pasa. No, porque lo tenía. ¿Por qué el buscador no quiere? Tranqui, dale. Buscando el problema. Bueno. Acá, era acá. Ya me acuerdo cómo era. Ya está. Lo estaba buscando por otro lado. Ya estamos más cerca. Un segundito, que yo quiero mostrarles algo. De las acá. A ver qué les vuelvo a compartir.
¿Dónde está? Acá. Pimba. Compartir. Dentro de lo que hablábamos hace un rato, de las funciones de los cultivos, etcétera, ¿no? O sea, la producción de ácido láctico, responsable del sabor del queso y de la textura, liberación de enzimas que actúan en la maduración, conservación del alimento y disminuir el desarrollo de bacterias perjudiciales, metabolizar el citrato, etcétera. Tenemos estos criterios de selección, o sea, según el queso que voy a elaborar, las temperaturas mínimas, óptimas y máximas. Esto es simplemente un ejemplo de cultivos mesófilos. La velocidad de acidificación, la producción de aromatizante y gas, si tiene o no, la actividad proteolítica en ese mix entre las enzimas, las bacterias del cultivo, del cuajo, la sensibilidad a los fagos, las rotaciones fágicas, las dosis. Y acá hay un ejemplo de lo que de las curvas de acidificación. Esto es un ejemplo de un Streptococcus termófilo. DSF es frozen, es direct starter frozen, es un cultivo starter directo congelado. Y esta es una curva de acidificación en una mozzarella, en una dosis que estábamos ensayando y que estaba un poco alta. De hecho, miren que se va a 480. De todas maneras, hiló perfecto, y hay unas imágenes ahora, pero es un hilado bajo agua. Pero arrancamos con un pH, todos ven, ¿verdad? pH de 6,5, con una temperatura de 37,8 al momento de la siembra. Le dimos la adaptación, ¿se acuerdan que recién hablábamos de la adaptación del cultivo? En esa media hora que pasa, baja a 6,47, un leve movimiento, pero se empieza a mover a 37,8. Hay un enfriado, una toma en la lectura. Al momento del corte, cuando yo corto, ¿a qué le llamo el corte? Cuando coagulé, o sea, a los 6,47 coagulé, pasó media hora, 20 minutos, y empecé a cortar la cuajada. Ahí el pH se fue a 6,26. Y acá vemos la curva de acidificación, la etapa de latencia, la fase de desarrollo exponencial, y después entramos en una segunda etapa. Generalmente son cultivos controlados que llegan a cierto valor de pH y esa curva empieza a plancharse. Entonces es una curva a una dosis. Esto que está graficado acá es la temperatura del cultivo. O sea, entonces, ¿cómo se da? Que cuando yo incremento la temperatura a 42 grados prácticamente, se acelera la curva. ¿Por qué? Porque hay una temperatura de crecimiento que me está jugando. Entonces, cuando yo le doy condiciones al cultivo, él acelera la curva. Es como nada, o sea, le estoy dando las condiciones, tiene comida, tiene tiempo, ya pasó esa etapa de adaptación, y lo que hace es acelerar esa curva y descender rápidamente el pH. Acá hay unas imágenes simplemente de esa masa de mozzarella. Ven cómo empieza a quedar. Acá se estaba hilando, ahí quedó en la máquina, hilándose, cómo iba saliendo. Este es un sistema que le hace un salado parcial de esa masa, y acá cae al tornillo sin fin, donde después se hila, y bueno, y ahí las características de ese hilado. Este mismo cultivo que yo les mostraba recién, en esa curva que vieron, acá es lo mismo, es el mismo cultivo, un DSF, en cremoso. ¿Cuál es la diferencia? Miren la temperatura. Arranqué a 36 grados en vez de a 37,8. Yo arranco a 36 grados y, lejos de calentarlo, porque es un queso que no se calienta, que no se cocina, se me enfría todavía la cuajada. Entonces, yo arranco con un pH de 6,24 a una temperatura de 36,6, se mantiene durante la primera hora y empieza a moverse. Acá empieza esa fase de crecimiento exponencial. Cuando se empieza a concentrar la cuajada, se da ese descenso de pH, y cuando llego a un pH acá, en este caso de 4,90, que estábamos todavía ajustando dosis y fue demasiado violento, es un queso que no debería pasar el 5,10, pero se da esa curva muy violenta,
viene a 4.9 y se tiende a planchar, pero sigue bajando un poquito y lo llevo a frío con 4.79. Lo que yo quiero es memoricen esta curva y mírenla con esta. Este es un cultivo también con una dosis alta, pero es liofilizado. Y es un Streptococcus termófilo puro. ¿Cuál es la diferencia de este Streptococcus termófilo? Que acá, miren, está a 36,6 la temperatura, y acá estamos hasta 39. Pero cuando cae la temperatura a 36, a 35, a 33, 34, la curva, ¿ven cómo se comporta? Y de hecho, miren dónde quedo de valor de pH. En 4 horas 15 me quedé en 5.55, mientras que acá en menos de 4 horas llegué a 4.79. O sea, la curva, en este Streptococcus termófilo sufre muchísimo el descenso de temperatura, ¿tá? Y en este caso, este Streptococcus termófilo se banca mucho más la temperatura de 36 grados. Y en este caso, ya una temperatura de 35 hace que la curva se empiece a planchar, empiece a quedar como una meseta y que no tenga el desarrollo exponencial o la acidificación violenta que me va a permitir expulsar suero dentro del queso y dar las características deseadas. Esas son curvas, por ejemplo, yo no sé si hay alguna otra. Bueno, este grano es un queso cremoso que está hecho en una tina horizontal, es un grano de película. Es el grano más lindo que vi en mi vida. No es un sistema de tina O, tina suiza, es un sistema de horizontal, donde el corte se da como por un vaivén, y nada, miren ese grano, eso a la descarga queda espectacular. ¿Ah? Pero este mismo queso es con este fermento y con este fermento. ¿Ah? O sea, el grano está todo bárbaro, pero en algún caso la curva, lo que quiero mostrarles es cómo se comportan el mismo Streptococcus termófilo, o sea, de la misma familia, pero distintos Streptococcus termófilos, distintas presentaciones. Por eso es importante conocer las curvas de acidificación de cada uno de los cultivos. Este es un MT, un mesófilo y termófilo, en una barra. Arranco a 6.64 con una temperatura de 33 grados a la coagulación y hago una cocción. Me voy de 32 grados a 44 prácticamente, 43 grados. Cuando yo cocino, otra vez el termófilo, ¿qué hace? Acelera la curva porque se pone en un lugar cómodo, o sea, se siente cómoda esa temperatura y empieza a acidificar y a bajar el pH rápidamente para empezar después a frenarse, porque son fermentos de pH controlado. Sí, Dayana, se puede hacer queso cuartirolo a nivel industrial. Este sería un cuartirolo argentino. El cuartirolo es un queso italiano que se hace con fermento de Streptococcus termófilo y Lactobacillus bulgaricus, que sería el fermento del yogur. Con un yogur podés hacer un cuartirolo. Después tenés... Después tenés el cuartirolo cocido o el cuartirolo crudo. Este queso cremoso argentino sería un cuartirolo argentino crudo. ¿Por qué digo argentino? Porque acá solo tiene Streptococcus termófilo, no tiene Bulgaricus, porque ¿qué es lo que me hace el Bulgaricus? Proteolizarme la masa y ablandarme el queso. Y el queso característico argentino, el cremoso, tiene alta humedad, pero no quiere que queden como un sachet de leche, le dicen ellos, que no se ablande demasiado. O sea, que vos lo puedas cortar, que sea húmedo, pero que no sea para servir tipo mayonesa. Entonces, por la humedad que quede y la vida útil que le dan, nada, utilizan solo Streptococcus termófilo y sacrifican un poco de sabor. Claro, no, yo decía porque nosotros, viste, ponele, tenemos una olla de 500 litros. Y como vos decías hoy en una parte, no se cocina, no lo cocinamos, o sea, lo que termina la cuajada y se amasa, o sea, no es que se amasa, con la pala revolvemos un poquito para que queda muy parecido ese grano, el que está mostrando en la foto, a lo que nosotros hacemos.
Y, o sea, pero para que nos quede así, ponemos obviamente los moldes en la mesa y con un baldecito, por así decirlo, de 10 litros, lo volcamos todo en un mismo lugar y que por decantación vaya bajando solo. O sea, como que es un trabajo, todo para que no se rompa, digamos, ese grano. Y no se Y- prensa, se ponen cruzados los moldes para que apoyen Exacto, sobre los bordes y que no reciba presión. ¿Sí? Es, exacto. es, Pero, o sea, pensaba que industrialmente, ponele, si vos tenés una olla elevada, no sé, tirás mucho con mucha más presión. O sea, todavía nunca usamos olla elevada. Estamos por hacer una fábrica industrial, pero todavía nunca usé una olla elevada. Entonces son dudas que tengo. hay que tener cuidado en la descarga. Mira, yo estuve el viernes elaborando unos cremosos en una tina de 6.500 litros Un montón. con una descarga a un multimolde que son de 6, que van estivados, tiene un volteador automático, una planta muy, muy linda, muy tecnificada. Obviamente en esa tina O el grano no queda así, ¿tá? Hay que cuidarlo muchísimo. La descarga tiene todo un sistema para que no se rompa, queda un lindo grano. Yo no sé si tengo alguna foto acá, yo saqué un montón de fotos, pero bueno, se complica. Bueno, a ver. No, porque, A por ver si. ejemplo, te voy comentando, ponele, en nosotros, en nuestra zona, el que más buscan es el cuartirolo, el famoso cuartirolo de antes. Ujú, sí. Entonces es como lo que nosotros hacemos con la fécula de maíz envuelto en papel manteca. Claro, Claro, ese es un... ahí te juega el fermento, ¿no? O sea, no sé si ustedes utilizan el tipo yogur, pero sí, lo podés hacer industrialmente con los mismos cuidados de cuidar la cuajada, de evitar cuando descarga que se rompa, se puede hacer sin ningún problema. No, o sea, como para mí es el más fácil de hacer es el cuartirolo. Eh, es como lo único que cuidamos nosotros es obviamente cuando lo ponemos en los moldes, pero después Yo he para mí es trabajado el más fácil. he trabajado con plantas que Basado en también tienen. 500 litros, obvio. No, pero yo he trabajado con plantas que tienen tinas de 1.000 y tinas suizas a nivel del piso y lo sacan a balde. A Claro, por balde. eso no, te quedan los brazos a la miseria. Sí, sacan un poco de suero previamente y después sacan directo los Claro, moldes a balde y sí, se puede elevar la tina, se puede descargar y descargar también directo sobre los moldes y cuidar la caída para que el grano no se rompa, porque es un grano tierno, ¿no? sí, sí. Con esos cuidados se puede hacer sin ningún problema. Mm, bien. Eh, Ahí, José, sí, las curvas son propias de cada fermento. Por eso yo se lo marco acá. Este es un cultivo que a mí me hizo renegar, no saben cuánto. Este liofilizado me sacó. El pelo lo perdí ahí, con ese cultivo. Este, porque precisábamos llegar en 4 horas y cuando caía la temperatura, él se planchaba. Y sin embargo, después empezamos a trabajar con este congelado y nada, no era que no lo podías parar, pero sí se comportaba totalmente distinto el liofilizado al congelado. Entonces, sí las curvas son características de cada cultivo, entonces es importante conocerlas. Esta curva es muy característica, obviamente, porque se levanta la temperatura. Acá es una curva de un pategras, donde arranco a 6.4 y yo a 5.35 lo freno para justamente evitar descalcificar demasiado esa masa o desmineralizarla demasiado y mejorar lo que es la formación de ojos. Pero cada cultivo tiene sus características. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a hacer un queso duro, solo, no duro con ojos, duro, este valor de pH me iría a 4.90. 4.90 sería lo ideal para ayudarlo en la formación de la grana, o sea, descalcificar bien esa masa y ayudarlo en la grana y darle las características después deseadas al queso. Es como el manual de utilización del fermento. No sé qué me quisiste decir, pero
pero sí, o sea, es conocer cada cultivo, conocer qué voy a hacer y a partir de ahí adaptarlo. Gabriel es muy, muy correcto, levanta la mano. Aprende, Cecilia. Diego, te hago una consulta, porque me quedé con la compañera ahí argentina que hablaba de Cuartirolo. ¿Dónde, para un amateur, dónde podría buscar información para poder empezar a junar el tema este? ¿Dónde me podrías recomendar? ¿Qué querés buscar? No te entendí, ¿qué buscás? Puntualmente, a partir de eso, de lo que podemos acceder todos, que es un yogur, bueno, empezar a experimentar y ver, porque ya experiencias de quesos caseros, queso de campo he hecho, pero también está bueno escuchar y empezar a... Y en Portal Lechero, estás en el lugar correcto, Gabriel. Yo sé que sí, pero bueno, pero déjame terminar. Vos toma nota, y después empezás che, Diego, y empezás a preguntar, y ahí, ahí ningún mar en calma hizo experto a un marinero, dice el dicho. O sea que después hay que meterse a navegar y que vengan las tormentas. Sí, pero yo soy de esa política, así que no me digas entonces. Igual y te estás en el lugar correcto. Che, no, bueno, ahí esto lo dejo, pero la idea era mostrarles, ¿dónde está lo otro? Acá. Mostrarles lo que le había prometido a Micaela, que era la parte de esas curvas. Después se las podemos pasar, Cecilia, yo te paso para que... eso es una presentación de una charla en un congreso en Costa Rica, que fui hace unos años y que nada, justamente era selección y uso de cultivos y de coagulantes, y hablé como, no sé, un montón de horas. Pero está bueno porque es entender el concepto. Lo que ustedes ven ahí no es, todos se van a comportar igual. No, todos se van a comportar distinto y debo conocer mi proceso, debo conocer el cultivo que utilizo y qué quiero y a dónde quiero llegar. Y a partir de ahí empezar a hacer las combinaciones. Ceci, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, vos ahí te falta... Quedan 3 diapositivas. Lo que pasa es que... Claro, por eso te iba a decir. Bueno, lo que pasa es que yo con 3 diapositivas puedo tirar media hora. Yo no tengo cuando hablamos de coagulantes, cuando hablamos de cuajo, hablamos de cuajo animal. Cuando hablamos de coagulantes, hablamos de los vegetales, los microbianos o los genéticos o FPC, que son quimosinas producidas por fermentación. Cuando hablamos de cuajos animales, todos estos van a dar distintas características. Arranco por el que menos vamos a hablar, que es el cuajo vegetal. Es un cuajo muy proteolítico. Por ejemplo, la flor de cardo, la ortiga, el diente de león, son todas plantas que tienen propiedades de coagular la leche con sus cardocinas, y estas cardocinas lo que tienen es una actividad proteolítica muy alta. Hay un queso en España que se llama torta del Cázar, que es un queso es bien interesante, y si en algún momento tienen la oportunidad de probarlo, vale la pena, porque nada, todo lo que estamos en el mundo de los quesos, creo que nos encanta por lo menos descubrir, y se hace con cuajo vegetal, y ese cuajo vegetal tiene una actividad proteolítica muy alta. ¿Qué quiere decir? Que la proteólisis, la estructura de esas proteínas va a estar siendo atacada por este coagulante de origen vegetal, haciéndole perder la estructura. Es un queso que en su interior es líquido. De hecho, en algunos casos es como que lo momifican, porque empiezan a aparecer fisuras y se escapa el queso adentro. Entonces, para darle un poco con una gasa, como que se lo tiende a sostener, y se le corta la tapa, y adentro es como si fuera una ollita de fondue, es líquido. El sabor es sumamente intenso,
y bien característico de ese tipo de queso. Y que se lo da el coagulante vegetal, esa proteólisis bien alta, bien elevada, y bueno, es muy pintoresco y es muy característico desde España, este tipo de queso, la torta del Casa. Los cuajos animales de cabra, de oveja o de bovino, generalmente nosotros no utilizamos animales chicos, que es cuando el animal es lactante. Los rumiantes tienen 4 estómagos, uno de esos estómagos es el cuajo. Ese cuajo es el estómago principal cuando son lactantes. Entonces, a través del canal esogástrico, la leche pasa directo al cuajo, y ahí se da la coagulación por enzimas que tiene ese estómago, y a partir de esa coagulación se separa el suero del resto de los nutrientes o componentes de la leche, que son los que va a asimilar el ternero para el ternero, el cabrito o la oveja, el cordero para crecer. Y a medida que el animal crece y deja de tomar leche, ese estómago, esa composición enzimática cambia. Entonces lo que nosotros tenemos como quimosina en un alto porcentaje pasa a estar en menor porcentaje, y el que crece es la pepsina. Son 2 enzimas, simplemente como como cultura general. La quimosina es específica al momento de coagular la leche. Entonces me va a permitir obtener mayores rindes o mayores cantidades de nutrientes. Por eso la tiene el ternero, el cabrito o el cordero cuando es lactante, y a medida que deja de tomar leche y que se convierte en un animal adulto, esa quimosina pasa a estar en menor cantidad, y lo que crece es la pepsina. Y esa pepsina no es específica para coagular la leche, me corta la proteína en varios lados y me da maduración más rápida en el queso. O sea, todo tiene pros y contras, pero me va a rendir menos, pero me va a dar una maduración como no controlada. Entonces, los cuajos animales existen, funcionan y andan muy bien, y me van a ayudar en la maduración de ese queso. Pero los que han ganado muchísimo terreno son los coagulantes microbianos o los coagulantes genéticos, que son, acá es un mix de proteasas, y acá en los genéticos o en los FPC es quimosina 100%, que me va a dar muy buenos rindes, muy buena transformación de los sólidos, de la proteína, de la grasa al queso, y muy poca actividad proteolítica. Es entender qué me da cada uno para yo seleccionar qué es lo que quiero. Nosotros estábamos en un curso de quesos con ojos y teníamos gente que utilizaba mezcla de cuajo animal bovino con coagulante genético. Hay otros que utilizan coagulantes microbianos. Hay otros que utilizan, imagínense, en una barra, en un queso mozzarella, que le tengo que dar un año de vida útil porque exporto, y utilizo un cuajo genético. Capaz que en un cuartirolo utilizar un cuajo animal puede estar bueno, pero puede ser muy riesgoso, porque me va a trabajar en proteólisis un queso de alta humedad, que si todavía tengo algún vulgaricus dando vueltas del fermento de yogur, capaz que me queda demasiado blando ese queso, que después no me permita casi que ni cortarlo, y aún estando en frío se me tienda a desparramar. Entonces, es entender qué características me da cada uno de los coagulantes para yo seleccionar qué voy a utilizar en mi tipo de queso. Da para hablar un montón, y la idea es dejarles a ustedes como resumen esto para que ustedes sigan leyendo y después sigan preguntando. Y dentro de los agregados opcionales o optativos empieza a aparecer el colorante. En una mozzarella no se usa, en un queso duro no se usa, en el cremoso cuartirolo no se usa. Sí se utiliza en una barra, en un prato, en un colonia, en un edam, en un gouda, en un maasdam, en un emmental. Bueno, se utilizan colorantes. El cloruro de calcio, lo que va a hacer, nosotros cuando coagulamos la leche tenemos la proteína, y esa proteína, una con otra, a través del coagulante, se van a formar enlaces de calcio y fósforo. Esos enlaces de calcio y fósforo son como puentes que van a unir las proteínas. O sea, el coagulante corta esa proteína, y cuando se abre,
esas uniones entre las proteínas van a estar dadas por enlaces de calcio y fósforo. Entonces, el cloruro de calcio es un reforzador lácteo, y el fosfato monocálcico son coadyuvantes de elaboración. ¿Para qué? Para que al momento de coagular yo obtenga una cuajada más firme y con mayor o mejor tasa de recuperación de sólidos. Si yo utilizo leche cruda, tengo calcio suficiente disponible, pero muchas veces cuando yo pasteurizo y elaboro enseguida, el calcio está, pero no está disponible, entonces tengo que reforzar un poco la coagulación para no tener una cuajada muy blanda, que me coagule bien, etc. El nitrato de sodio o la sal nitro es una sal que se utiliza como conservante, que sí se puede evitar usar porque tengo buena calidad de leche, es bueno. Esto puede ser una solución al problema que estás teniendo, Dayana era, creo, con el sardo. La utilización de un poco de nitrato, 20 gramos cada 100 litros como dosis máxima, para minimizar alguna producción de gas que pueda estar ocurriendo y que no aparezcan esos ojitos en el sardo. Y la función, o sea, cómo actúa este nitrato de sodio. Cuando se oxida, libera una molécula de oxígeno cuando pasa de nitrato a nitrito. Ese oxígeno se une con 2 moléculas de hidrógeno, que es gas, y sale del queso como agua, H2O, y ahí sale del queso como agua. O sea, me va a minimizar ese problema. Y la lisozima, que hay que siempre controlar la regulación por un tema de alérgenos, se utiliza también como un conservante para evitar lo que pueden ser hinchazones en los quesos, hinchazones tardías. Si partimos de leche de buena calidad, con bajas cargas de esporulados, sin problemas de levadura, ni de coliformes, ni nada, podemos claramente evitar el uso de tanto del nitrato como de la lisozima. Y hoy también hay algunos cultivos que se llaman cultivos secundarios que producen nicina, y esa nicina tiene un efecto también sobre los Clostridium para evitar lo que son hinchazones en quesos. En resumen, a la hora de seleccionar los insumos que queremos para la elaboración de queso, conocer qué queso voy a elaborar, conocer las características del fermento que voy a utilizar, o sea, siempre es importante. No sé si está acá, sí, está al final, manejar distintas opciones de proveedores para tener, si tenemos un problema de fagos o si tenemos un problema de abastecimiento, como pasa o puede pasar en algunos momentos, tener otro entrenado, o sea, tener un titular y tener un suplente. En términos futbolísticos es importante, selecciona el titular y alguien tiene que jugar. Adaptar el cultivo a la infraestructura existente, limitaciones, potencial. No voy a decir, bueno, voy a comprar tinas nuevas porque estoy utilizando tal cultivo. No, lo que vaya a utilizar se va a tener que adaptar a las condiciones que yo tengo, y conocer cuáles son los requisitos de ese mercado consumidor. Y esto a veces lo pongo como un ejemplo, ¿no? En Colombia, Ingrid me puede corregir, pero el queso Gruyère es un queso que no tiene ojos. Y en Argentina y en Uruguay el queso Gruyère, bueno, el de Colombia es como el queso Gruyère suizo original, y en Uruguay y en Argentina es cuanto ojos más grandes tenga el Gruyère, más querido es. Entonces, bueno, conocer qué requisitos son los que tiene ese mercado. Y de repente si uno va a Colombia y no, porque el Gruyère con ojos, y bueno, tal vez ese mercado no quiere un Gruyère con ojos. Entonces es conocer cuáles son los requisitos, en el caso de la apariencia, pero también del sabor o del color, ¿no? O sea, quiero conocer qué es lo que quiere el mercado para después producirlo. Y por ahí me callo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Yo quiero preguntarte algo. Cuando miramos ahora lo de la curva del descenso del pH,
Sí. porque en el queso de búfala funciona diferente. O sea, hemos visto que, por ejemplo, Chile, muchas veces tenemos que descenderlo a 4.9, a 4.8. A diferencia de cuando hilamos en vaca, que nos da en 5.2, ya nos está dando un hilado perfecto. En el de búfala sí nos toca descenderlo mucho. No sé si es la calidad de esta leche o funciona de esa manera. La composición de esa leche de búfala es totalmente distinta a la de la leche de vaca en cuanto a sólidos, en cuanto a las proteínas. Entonces, nosotros siempre cuando hablamos, hay un material de Mucio Furtado bien interesante que habla de un rango, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a 5,2 de pH y la mozzarella no hila. ¿Y por qué? Porque tengo alta concentración todavía de calcio, porque tengo todavía no tuve una desmineralización de esa leche acorde a las condiciones, por ejemplo, de proteína, etcétera. Entonces de repente me tengo que ir a 5,10 o me tengo que ir a 5. Y es lo que pasa creo que con la leche de búfala, en la composición que tiene, tengo que irme a valores de acidez más bajos para lograr darle las condiciones de hilado. Nosotros acá, yo sinceramente no tengo vasta experiencia en trabajar con leche de búfala. De hecho en Uruguay no hay ningún emprendimiento que trabaje un intento que no prosperó. Sí Argentina, bueno, sí Colombia tienen esas lecherías, pero no es mi expertise, pero obviamente que tiene que ver con la composición de esa leche, con la estructura de los minerales, con la cantidad de esos minerales, para darle las propiedades después del hilado y del stretching, ¿no? Sí, sí. La pregunta siguiente es, de pronto usar otro fermento diferente, porque nosotros estamos usando lo que se echa, ¿cómo se llama esto? Ahora se me fue la palabra. Bueno, usamos, Dios mío, bueno, se me olvidó, no uso biofilizado, sino, bueno, otra cosa. De pronto usando, ahora me acuerdo del nombre de lo que usamos, pero de pronto usando un fermento que me acidifique un poco más, porque se nos demora mucho también y nos cuesta que no se nos contamine, porque, bueno, lo hemos intentado con masa acidificada, por ejemplo, y una masa acidificada de vaca en 12, 18, 16, 18 horas ya está lista de hilado. Con la de búfala nos ha costado 24 horas y luego hay que esperar otro poco más a veces. No sé si de repente usando, porque con yogur ya lo ensayamos y no nos acidificó bien. Tendríamos que de pronto buscar un liofilizado que nos haga una acidificación mayor. Sí, ahí es un liofilizado. Siempre los liofilizados y todos son fermentos controlados. Van a llegar a cierto valor de pH y van a empezar a frenar su curva. Se puede jugar con la dosis, como mirabas ahí en ese cultivo, que nos fuimos a 480 y lo perfecto, tuvo una curva rápida. O sea, utilizar dosis un poco más altas dándole condiciones. También se puede utilizar algún Lactobacillus helveticus, que me va a tender a llevar siempre la curva un poco más abajo que un Streptococcus thermophilo puro. Después hay que ver que no me cambie mucho la composición, las características. Y que no me dé ojo, que no me dé un defecto de caverna interna, porque nos pasó en uno que nos dio caverna. Ácido cítrico es lo que hemos usado. El problema con el ácido... Sí. El problema con el ácido cítrico es que a veces nos da un punto, pero muchas veces se nos acidifica ya demasiado y ya ahí lo perdimos porque se nos ha bajado a 4 o 5 y ya ahí no, o sea, ya ahí lo que hacemos es un desecho. El ácido cítrico sí, o sea, te va a permitir trabajarlo. En algunos casos se usan combinados, se arranca, o sea, se estandariza el valor de acidez o de pH de la leche con ácido cítrico y se agrega el cultivo, pero ya partimos primero de una coagulación estándar, o sea, estandarizada por el valor de pH del cítrico, y le da una base de arranque más fuerte al fermento.
esas combinaciones a veces funcionan bien, habría que probarlas. Y después el lactobacillus helveticus lo que termina haciendo es, tiene algún efecto sobre sobre los azúcares residuales y ayuda, pero más que nada te va a ayudar a llevar el pH un poquito más abajo y que no se frene con un Streptococcus thermophilus, pero un liofilizado con una dosis un poquito más alta de la recomendada y con algún toque del Helveticus y ajustando el pH, por ejemplo, no sé, a 620, aunque sea de 630 de arranque con cítrico, yo creo que puede ser una buena combinación. Gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Ceci, ¿cómo seguimos? Bien. Bueno, mientras van pensando si tienen alguna otra consulta, les comento. Vamos a habilitar ahora, ya voy a habilitar en 5 minutos, queda habilitado el siguiente módulo. O sea, ahora esta clase en realidad corresponde al módulo número 2. Si bien ya estamos en el 3, esto quedó porque la clase pasada si no se hacía muy largo, ¿no? Entonces, el módulo 3 ya no tiene tanto de hablar porque tienen varios videos incluidos en la plataforma. No sé si alguno tuvo la oportunidad ya de verlo, que tiene varios videos pregrabados en la plataforma. Y les voy a habilitar el módulo 4, que también se refiere al proceso de elaboración, la segunda parte, también con varios videos para ver, cortitos, son videos de 3, 4, 5 minutos, ¿sí? Son varios videos muy cortitos, que se refieren al proceso de elaboración. Entonces, habilito ahora el módulo 4 y ustedes van a ver los módulos 3 y 4, así viene el proceso completo de elaboración con todos los videitos, y nos encontramos en 2 semanas. O sea, la próxima semana, que es semana, acá en Uruguay se llama Semana de Turismo, es feriado toda la semana. Además de las playas lindas, en Uruguay tenemos esa ventaja. Que tenemos feriado toda la semana. Pero les va a dar tiempo porque en realidad tienen varios videitos para ver, ¿sí? Los vamos a ver en 15 días, ¿te parece, Diego? ¿Estás Silenciado. muteado? Sí, estaba muteado. Me parece perfecto. Sí, igual seguimos por el grupo de WhatsApp con cualquier consulta que tengan y nada, y a la orden siempre. Por más que sea Semana Santa o Semana de Turismo, estamos online. Exactamente. Recuerda que los videitos, o sea, lo pueden ir haciendo las consultas, no hace falta que esperen 15 días, bueno, 14 serían 2 semanas para poder hacer las consultas. Pueden ir viendo los videos y haciendo consultas en el grupo de WhatsApp. Perfecto. Yo contesto, ya están todos callados, contesto yo. Bueno, nos estamos viendo en 15 días, ya con alguna prueba de Gabriel, con los quesos. Ya tengo uno que ya te lo voy a mostrar en breve. Bueno, y Bueno, próximamente, fotos en el grupo. y próximamente el cuartirolo. Sí, pero no tengas dudas. Lo vamos a patentar, ¿eh? Tenemos fotos en el grupo. Bueno, dale. nos Bueno, vemos gracias nos vemos en 15 días Gracias. entonces. Bueno, bien, chao, feliz Chao. noche, gracias. Gracias igualmente. Chao, chao. Chao, chao.